Gracias por acompañarnos, bienvenido al programa de los especialistas. Y bueno, las enfermedades de neumonías, ¿cuáles son estas, doctor? Bueno, exactamente el nombre de neumonías es que es un padecimiento que puede ser varias enfermedades, ¿sí? Es la afección del parénquima pulmonar. ¿Por qué varias pulmonares? Porque tienen diferentes etiologías, diferentes presentaciones, incluso las podemos clasificar: neumonías de comunidad, neumonías adquiridas en hospital, ¿sí? Y también podemos tener neumonías congénitas, o sea, el niño puede nacer con neumonía, pero en general es la afección del parénquima pulmonar. ¿Qué es el parénquima? Pues todo su tejido, ¿sí? ¿Y se clasifican entonces, doctor? Bueno, se clasifican, hay varias clasificaciones, ¿verdad? Hay una que es según el lugar que afecta. Si afecta en medio de las células de las partes más pequeñas, sería la intersticial, que es la bronquiolitis. Si afecta a los sacos más pequeños, los alvéolos, es la bronconeumonía, que es estas dos son de etiología sobre todo viral, ¿verdad? Y tenemos la neumonía cuando afecta los segmentos, que sería segmentaria, lobar, total. Y estas a veces van combinadas con afección del espacio que está en las pleuras, que son las capas que recubren los pulmones, ¿verdad? Hay otra clasificación según su adquisición, que pueden ser, por ejemplo, transmitidas por vía oral, otras pueden ser adquiridas por otro foco de infección que tenemos en el cuerpo. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Sí, por ejemplo, puede haber alguien afectado de infección en la piel, como en quemados, o una infección en una articulación, y entonces por vía hematógena se ve ese germen a los pulmones y se establece así. Asimismo, tenemos las adquiridas por vía directa, y ahí la protección de nuestro cuerpo va desde el filtrado que ejerce la nariz. Ahí empieza a proteger nuestro cuerpo de los gérmenes. Por eso es bueno respirar desde la vellosidad, ¿verdad, doctor? Desde las vellosidades, la mucosa, tenemos atrás de la nariz las adenoides, y así seguimos con una serie de protecciones como son la integridad del epitelio. La tos es un mecanismo de defensa. De ahí yo casi nunca uso antitusígenos, sino más bien quitar la causa, porque la tos nos ayuda para expeler gérmenes, expeler secreciones. A ver, aquí esto es interesante el comentar este episodio aquí. Sí. La flema, la tos, ¿esto es un síntoma de una infección? Bueno, todas las mucosas que tenemos en vías respiratorias, nasales, en la boca, en demás lugares, producen moco, pero ese moco atrapa los gérmenes. Y también esa mucosa la tenemos ahí porque también hay más anticuerpos, sobre todo inmunoglobulina A, que nos protege de los gérmenes. Entonces también dentro de los alvéolos y todo eso hay anticuerpos, y hay células de defensa como macrófagos que limpian, por así decirlo, los alvéolos. ¿Sí? Muy bien, doctor. A ver, ahora platíquenos del cuadro clínico de estos padecimientos. Bueno, el cuadro clínico va a variar según la etiología, según la edad, ¿sí? Por ejemplo, casi todas tienen un cuadro respiratorio previo, o sea que puede ser catarro, tos, que esto puede ir en algunas virales a veces desde un día previo a varios días, 4 o 5 días, como si fuera una infección de vías respiratorias altas. La evolución puede ser muy rápida. Una neumonía, por ejemplo, hace unos días interné un paciente con una infección por influenza, y en pocas horas presentó el paciente dificultad para respirar. Entonces el cuadro clínico, por ejemplo, de las virales va con un cuadro tipo catarral, como si fuera del dengue o la influenza, que puede doler el cuerpo, puede haber secreción nasal, puede haber dolor de cuerpo, tos, catarro, para después el paciente presentar el dato más importante, es la dificultad para respirar. ¿Cómo la vemos esto? Pues ya pacientes más grandes nos pueden decir que le falta el aire, pero por ejemplo los pequeños los podemos ver en que se sume el espacio entre los costillas, en que respire rápido, es el signo más temprano, la respiración rápida, y que respire con el abdomen en lugar que con el tórax. Dice la gente, le brinca la pancita, ¿verdad? Hasta llegar el paciente puede tener una coloración azulada o ser muy pálido, y de ahí puede ir acompañando otros cuadros generales, como puede ser sudoración, fiebre alta o no tan alta. En las virales puede ser más continua, en las bacterianas es en pico, o sea que sube y baja. Podemos tener dolor en el tórax, pero los bebés chiquitos lo refieren a veces en el abdomen. Irritabilidad, sobre todo en los bebés chiquitos. Por ejemplo, si es un paciente recién nacido, pues el dato principal, dificultad para respirar, y un aspecto séptico. ¿Qué es el aspecto séptico? De infección generalizada, el paciente se puede ver muy como grisáceo, pálido, la cara es muy característica, ¿sí? Entonces podemos tener esos datos, y luego otros datos que conlleven ya complicaciones de la neumonía, como insuficiencia cardíaca, la frecuencia cardíaca alta,
Entonces es una serie de signos y síntomas, pero el paciente refiere la tos, refiere ya datos más en el tórax, o sea, dificultad para respirar o dolor en los grandes. Y las bacterianas, pues es similar, pero no hay tantos datos catarrales al inicio como son en las virales, no hay tanto dolor de cuerpo, no hay tanto sintomatología generalizada. Más sin embargo, también hay otro tipo de neumonías que es las atípicas. En estas sí puede haber dolor en el cuerpo, en las articulaciones. ¿Todas son tratables, doctor? Sí, nada más que esto, depende la etiología, como les decía. En las virales, en algunas se usa pues antivirales, aunque en general el manejo es general. O sea, necesitamos ayudar a su respiración con oxígeno. Usamos ampliamente broncohilatadores, aunque los libros dicen que tienen poco efecto. Pero yo en lo personal sí noto buen efecto, sobre todo están afectando los bronquios. No hay una barrera que diga, nada más está afectada los alveolos o los bronquiolos y los bronquios no. Abundantes secreciones. En las bacterianas va a depender de su etiología. Entonces esto va de acuerdo a la edad. Por ejemplo, las neumonías adquiridas dentro del útero, estas principalmente son afectadas por bacterias que sí son gram negativas. O sea, las bacterias se pintan con una tinción de gram. Entonces las podemos dividir en gram negativas y gram positivas. Entonces ahí es muy frecuente la Escherichia coli, la Klebsiella, por ejemplo. En cambio ya en los niños pequeños, las virales conllevan mucho la frecuencia. Son más del 60-70%. Ya de 2 a 5 años se emparejan la mitad virales y la mitad bacterianas. Y ya mayores de 5 años y en adultos predominan un poco las bacterianas, más sin embargo las virales siguen siendo todavía muy frecuentes. Las causas bacterianas, el Streptococcus pneumoniae y el neumococo son los que más frecuentemente afectan las neumonías, sobre todo de tipo segmentaria o lobar, y de ahí pues se usan antibióticos para estos gérmenes. Pero hay otros gérmenes que pueden afectar, como el estafilococo, que da una neumonía muy característica, que se llama focos múltiples. Puede haber gram negativos, pero esto afecta las neumonías sobre todo a gente que está inmunodeprimida. O sea, no a todos nos da neumonías. O sea, la neumonía puede dar, por ejemplo, después de una varicela nos puede dar neumonía si los cuidados no son adecuados, si está bajo defensas el paciente. De ahí que, por ejemplo, dicen, vamos a llevar a la playa al paciente con varicela para que se descostre, y lo estamos sometiendo a un cambio brusco de temperatura. O, por ejemplo, un paciente con infección de vías respiratorias, si no se cuidan en la calle, está fumando, pues bajan sus defensas, puede adquirir neumonía. Aunque en algunos casos el germen es tan agresivo que puede presentarse en pacientes. ¿Un simple resfriado, por ejemplo, le puede llevar a eso? Con malos cuidados, sí. Descuidos o mal tratamiento. Entonces, en las infecciones virales no se debe usar antibiótico. En las bacterianas se debe usar antibiótico y de acuerdo a la etiología. Pero si hacemos al revés, en las virales, pues afectamos más al paciente, aunque a veces se combinan. Puede ser una infección viral y luego se complica con bacteriana. Y luego cuando vienen automedicados los pacientes se complica más esto, ¿no, doctor? Sí, ese es el problema, el uso y abuso de antibióticos, entonces puede no usarse el adecuado. Y también frecuentemente en niños veo que podía ser el antibiótico adecuado, pero la dosis no es la correcta y el paciente no lleva a cabo el tratamiento como debería de ser. ¿La automedicación afecta tanto tanto la curación por la dosificación adecuada, a veces el medicamento que no es el adecuado, y además complica el diagnóstico, ¿no, doctor? Sí, los pacientes que ya están multitratados, incluso hay pacientes que en 3-4 días ven 3-4 médicos, y de un medicamento tienen una toma y otro 2 tomas, entonces los gérmenes conocen ese antibiótico. Se hacen resistentes. Se hacen resistentes y ya no nos sirve. Entonces a veces ya cuando encontramos el paciente ya tiene una resistencia y ya están agregados otros gérmenes. Entonces algo que podía ser muy sencillo ya se vuelve complicado. ¿Qué estudios o diagnósticos? El diagnóstico cuentan? Debemos empezar por clínica. Es muy característico algunos datos. Por ejemplo, la que es intersticial o bronquiolitis, escuchamos en los campos pulmonares en ambos como silbiditos, que se llaman sibilancias, como si fuera asma. Incluso un solo cuadro que se cierra en los bronquios es bronquiolitis la mayoría de las veces, aunque puede ser el primer cuadro de asma. Pero se siente en esa zona.
Sí, de los dos campos pulmonares, todo el tórax, escuchamos como silbiditos y unos sonidos más bien como más silbante, con el estetoscopio, a veces a distancia. Y escuchamos sonidos con el estetoscopio como si pisáramos azúcar o sal, que son los estertores crepitantes, o algunos como burbujitas, que son subcrepitantes. En las que son bronconeumonías, que afectan los alveolos y los bronquiolos, se oye más esos como burbujitas y como si pisáramos sal, que son los estertores, les dan muchos nombres, finos, piantes o crepitantes. Y en algunos ya podemos escuchar otras afecciones como estridor, otras cosas. Pero la neumonía lobar segmentaria la encontramos si nosotros pegamos en un recipiente con agua, puede ser champú, lo que sea, y donde pegamos y oímos así matidez, ese se llama síndrome de condensación. Entonces está ahí ocupado por agua el recipiente, igual en nuestro pulmón. Entonces el pulmón percutimos y encontramos un síndrome de condensación. La transmisión de la voz también aumenta cuando hay una neumonía. Hay una parte que no se ventila bien, no entra bien el aire. Eso es más frecuente en las neumonías lobares y segmentarias. Y a veces encontramos datos de que hay líquido en la pleura, alrededor del pulmón. Entonces los datos clínicos aparecen antes que los radiológicos. Hay países europeos que dicen que para el diagnóstico de neumonía necesitamos costarlo con una radiografía. Y no es cierto. Muchos pacientes he encontrado en mi vida datos de neumonía y en la radiografía aparecen hasta los 3-4 días. Ya ves, con la neumonía está en la parte baja del pulmón derecho, no la vemos fácilmente en la radiografía porque está oculta por la imagen del hígado, o a veces está sobrepuesta con el corazón. También vemos en la radiografía aumento de trama, vemos puntitos, por ejemplo, la que es viral, vemos muchos puntitos blancos. En la que es la bronquiolitis, que también es viral, vemos los pulmones llenos de aire, o sea, expandidos, los semidiafragmas se bajan y el corazón adelgazado. Y en las neumonías, pues vemos un manchón que corresponde al lugar afectado. Con la imagenología, con todo lo que entra en imagenología, doctor, me imagino, se apoyan ustedes en diagnósticos más precisos y tienen la oportunidad de poder apreciar todo esto que dice, ¿no? Principalmente clínico, nos apoyamos con radiología. Otros métodos se ha visto que no son tan eficaces. Con un examen de sangre se aumentan las células sanguíneas, los leucocitos, y sobre todo segmentados podemos pensar en bacteriana, pero al principio pueden confundirse. Y algunas virales elevan muchísimo los leucocitos, entonces tiene un cierto valor. Hay datos del laboratorio que dan inflamación, como los de sedimentación globular, proteína C reactiva, pero son muy inespecíficos. En algunas bacterianas los cultivos de sangre, cultivo de las secreciones puede ser factible, pero también tienen una falla. Y a veces el paciente está enfermo, no podemos esperarnos al cultivo que tarda 3 días. Y el cultivo de flemas es difícil en niños, no las expectoran. Otras pruebas rápidas, por ejemplo, para ver si es bacteriana, lo podemos incluso hacer en el consultorio, pero tienen una sensibilidad limitada. De esa, para el estreptococo es la que es un poquito más eficaz, y para virus se puede hacer también rápidas, pero generalmente no las tenemos al alcance, son caras también. Otros datos como tomar biopsia, cepillado bronquial, serían muy específicos, pero pues no es aceptable hacerlas si el paciente no está muy grave. Pero son factibles en pacientes que, por ejemplo, ya han tenido múltiples tratamientos, tienen otra enfermedad muy grave, por ejemplo, leucemia, otro tipo de cáncer, y tienen la neumonía. Entonces sí es necesario a veces meter un aparatito en los bronquios, tomar un cultivo y también la biopsia, o tomar el líquido. Los que tienen líquido en los espacios, en las pleuras, eso dificulta la respiración, y si llega a cierto volumen lo tenemos que drenar. Entonces al drenarlo podemos mandarlo a cultivar y en ese momento tomar una tinción. Pero estos son pacientes muy específicos. O sea, el cuadro clínico la mayoría de las veces es clínico, la radiografía ayuda, pero si no sabe uno explorar bien, no se hace un diagnóstico adecuado. Y de ahí interviene la época del año. ¿Cuándo afectan las neumonías? Sobre todo época de frío. Hay que ver el lugar que afecta, los gérmenes más frecuentes y la edad, porque como les decía, un bebito menor de 2 años, pues si vamos hacia virales y el cuadro clínico corresponde, pues vamos a tener mucha certeza. Y la manera de prevenirlo, la medicina preventiva, pues es los cuidados, ¿no, doctor? Básicamente. Sí, aquí hay una cosa muy chistosa, las neumonías no han disminuido mucho la frecuencia en el país.
Y tenemos la vacuna para neumococo, tenemos ciertas vacunas para virus, por ejemplo el sarampión ya no es tan frecuente. La varicela se detecta más, hay tratamiento específico con antivirales para la varicela. Entonces han disminuido unas infecciones, aumentan otras, pero las neumonías persisten en un cierto nivel. Doctor, sí, perdón, tenemos algunas preguntas del público, se nos está escapando el tiempo y bueno, rápidamente quisiera leer de esta llamada a la señora Cortés de Villa de Álvarez. Muchas gracias, señora. ¿Por qué los adultos mayores son más susceptibles a las neumonías que los jóvenes? Pregunta. Bueno, los muy grandes y también los muy pequeños, porque sus defensas bajan, o sea, están bajos de anticuerpos. Generalmente el viejito ya tiene otras enfermedades ya agregadas. Si es diabético va a tener más facilidad para las infecciones, si ya tiene poca movilidad va a tener más problema para las infecciones, para drenar secreciones. Con la edad se crea una enfermedad que se llama neumopatía restrictiva, o sea, su tórax está ya con menos movilidad, y sobre todo si fue fumador, esa es otra cosa. Si alguien ya fuma X tiempo, ya tiene más facilidad a presentar complicaciones. Esa parte quería platicar, preguntarle más, la sintomatología también. Bueno, usted ya nos describe cómo escucha todos estos elementos que le sirven a usted para hacer su cuadro clínico, y bueno, ya lo dejaremos para en otra ocasión, doctor. Vamos a dejar pendiente, por supuesto, todos esos temas. Es difícil, es complicado, por supuesto, en tan poco tiempo tratar tantos padecimientos de su especialidad, y sobre todo los cuidados preventivos que uno tiene que emplear en todo esto, ¿no? Claro. Doctor César, yo le quiero agradecer. César Dávila, el teléfono por aquí lo vemos en pantalla, tiene por supuesto su celular y el teléfono que ves en pantalla, y los teléfonos directos del Centro Hospitalario Unión, que son el 01-312-311-3737, el del Centro Hospitalario Unión, o el 396, perdón, doctor, no alcanzo a... 396-4545 es del consultorio. 4545, y el celular que vemos en pantalla, perdón, sí, 044-312-02-32-026-47. Correcto, ahí está el teléfono. Entonces, para que ustedes se pongan en contacto con el doctor, sé que hay preguntas, sé que hay más inquietudes. Todo esto lo encontramos en el Centro Hospitalario Unión, todos estos estudios los encontramos, por supuesto, en el Centro Hospitalario Unión, y con todas las especialidades prácticamente. Ustedes ahí, ¿no, doctor? Sí, o hay otros médicos también van al Centro Hospitalario Unión, aunque no seamos socios, pero lo que se necesite se adquiere. Doctor, le aprecio, le agradezco que nos haya acompañado, y felicidades. Gracias. ¿Cómo se la pasaron? Bien, bien. ¿Y se la siguen pasando bien? Sí. Qué bueno. Bien, bien, se nota que se la están pasando muy bien, y a todos los médicos, por supuesto. Vamos a la pausa comercial, regresamos con usted a Su Salud, el programa de los especialistas.